La primera vez que sentí algo distinto fue de noche, cuando la capilla estaba vacía y el silencio parecía respirar conmigo. Me arrodillé como siempre con las manos juntas, la espalda recta, el corazón obediente. Pero aquella vez algo no encajaba. La Virgen estaba allí inmóvil, blanca, eterna, y aún así, no cerró los ojos. No fue un gesto. Fue una sensación. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Como si alguien, desde un lugar que no sé nombrar, me estuviera mirando por dentro. Seguí rezando palabra tras palabra, pero mi voz interior comenzó a temblar. No de miedo. De otra cosa. De una cercanía peligrosa. Nunca me tocaron. Nadie lo hizo. Y sin embargo sentí como mi alma se estremecía, traicionando la calma que había prometido. Pensé en Dios. Pensé en el pecado. Pensé en huir. Pero me quedé. Porque había algo en ese instante que me sostenía, como una mano invisible que no empuja ni jala, solo observa. Perdóname, susurré sin saber por qué. Tal vez porque el placer no siempre viene del cuerpo. A veces nace del hecho de sentirse vista. Reconocida. Elegida. Y eso me aterrorizó más que cualquier deseo. La vela parpadeó. El rostro de la Virgen parecía distinto, húmedo, casi humano. Creí ver un brillo en sus ojos, como si comprendiera mi culpa, o como si la compartiera. Esa noche entendí algo que no estaba en ningún libro sagrado. El silencio también puede tentar. Y desde entonces cada vez que rezo me pregunto lo mismo. ¿Dios escucha, o solo mira? Al día siguiente desperté con una certeza incómoda, no había hecho nada, y aún así me sentía culpable. Mis manos estaban limpias. Mi cuerpo intacto. Pero dentro de mí algo seguía vibrando, como una nota sostenida que se niega a morir. Volví a la capilla al amanecer. La luz entraba tímida, dorando los bordes del altar. Me senté en el último banco lejos como si la distancia pudiera protegerme. Cerré los ojos. Respiré. Intenté rezar como siempre. Pero las palabras no obedecían. Se deslizaban hacia otro lugar, más profundo, más peligroso. Comprendí entonces que el pecado no siempre necesita contacto. Hay deseos que nacen sin forma, sin gestos, sin piel. Deseos que se alimentan de la imaginación y del silencio. Y esos son los más difíciles de confesar. Sentí otra vez esa presencia. No como una voz, sino como una atención absoluta. Como si alguien supiera exactamente lo que estaba evitando pensar. Mi pecho se tensó. No de ansiedad, sino de reconocimiento. Pensé en la Virgen. Pensé en Dios. Pensé en lo absurdo de sentirme así, y aún así no quise que se fuera. No hice nada, me repetí. Pero la frase sonó hueca. Porque hay faltas que no se cometen con el cuerpo sino con la entrega. Y yo había cedido a algo invisible, mi resistencia. Cuando abrí los ojos, la capilla estaba igual que siempre. Nadie me observaba. Nadie me juzgaba. Y sin embargo, supe que ya no era la misma. Ese día aprendí una verdad que no me enseñaron. El pecado más profundo es el que no deja huellas. Y lo peor no fue sentirlo. Fue descubrir que no quería olvidarlo. Entré al confesionario con una calma que no sentía. La madera vieja crujió bajo mis dedos, como si supiera que estaba a punto de decir algo que no tenía nombre. Me arrodillé. Del otro lado, el padre respiraba despacio. No me veía, pero me sentía expuesta de todos modos. Padre, dije, he pecado. Hubo un silencio breve, respetuoso. El tipo de silencio que invita a continuar. Cerré los ojos. Y entonces lo hice, confesé algo que nunca ocurrió. No hablé de actos. No hablé de cuerpos.
Hablé de sensaciones. De una cercanía indebida. De un temblor que nació mientras rezaba. De una presencia que no se fue cuando la pedí. El padre no me interrumpió. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Sentí como mi voz cambiaba, como cada frase se volvía más lenta, más honesta. No estaba inventando. Estaba revelando algo que no sabía esconder. ¿Hubo intención?, preguntó finalmente. La pregunta me atravesó. Porque la verdad era incómoda, no busqué nada, pero tampoco me retiré. Y eso, entendí, también es una forma de consentir. No, respondí. Pero tampoco huí. El aire se volvió espeso. Imaginé su rostro serio, sus manos quietas, su fe sosteniéndolo. Pensé que me juzgaría. Pensé que me advertiría. En cambio, habló con una voz baja, casi humana. A veces, hija, el alma siente antes de que la razón comprenda. Me dio la absolución. Palabras antiguas conocidas. Pero algo en mí no se alivió. Porque no había confesado un hecho, sino un deseo sin forma. Al salir, entendí lo más inquietante. Había sido perdonada por algo que aún seguía vivo dentro de mí. Y supe que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Esa noche no recé de rodillas. Me senté en el suelo frío de mi celda, la espalda contra la pared, los ojos abiertos. Pensé que así sería distinto. Pensé que si no adoptaba la postura correcta, si no seguía el rito, nada ocurriría. Me equivoqué. La presencia llegó igual. Silenciosa. Atenta. Como una luz que no ilumina, pero pesa. Sentí el latido en el pecho hacerse más lento, más profundo. No había imágenes. No había palabras. Solo una certeza incómoda, no estaba sola. Pensé en Dios como me lo enseñaron, juez, padre, distancia. Pero esa noche no lo sentí lejos. Lo sentí cerca, demasiado cerca, como si su mirada no buscara corregirme, sino comprenderme. Y ese pensamiento me estremeció. No de miedo. De algo más íntimo. Cerré los ojos. No para huir, sino para escuchar mejor. El silencio se volvió espeso, casi tibio. Y entonces ocurrió lo impensable, una calma intensa me recorrió como un descanso prohibido. No hice nada para provocarlo. No hice nada para detenerlo. Me dejé estar. Si lo ves todo, entonces también ves esto, pensé, sin atreverme a decirlo en voz alta. Esperé un castigo. Una señal. Un reproche. No llegó nada. Solo esa quietud profunda que parecía aceptarme sin condiciones. Cuando todo pasó me sentí vacía y llena al mismo tiempo. Como si algo se hubiera acomodado dentro de mí, sin permiso, sin explicación. Me llevé la mano al pecho buscando culpa. Encontré silencio. Esa noche comprendí algo peligroso. Si Dios estuvo allí y no se apartó, tal vez nunca quiso hacerlo. Y esa idea, más que cualquier deseo, fue la que me quitó el sueño. La noticia se extendió antes de que yo pudiera entenderla. No vino de mí. No la busqué. Simplemente ocurrió. Una hermana entró corriendo a la capilla al amanecer y salió con el rostro pálido, como si hubiera visto algo que no debía existir. Está llorando, susurró. No pregunté quién. No hizo falta. Cuando llegué el aire estaba distinto. Denso. Expectante. Varias mujeres se arrodillaban frente al altar. Nadie hablaba. Todas miraban lo mismo, una gota clara descendiendo lentamente por el rostro de la Virgen, desde el borde del ojo hasta perderse en la curva de la mejilla. No era sangre. No era aceite. Era agua. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, sino de reconocimiento.
Como si algo dentro de mí respondiera a ese gesto imposible. Pensé en la noche anterior. En el silencio. En la calma que me había atravesado. Y una pregunta peligrosa y suave se formó en mi mente. ¿Llora por mí, o conmigo? Nadie se atrevía a tocar la imagen. Nadie se movía. Era como si el tiempo hubiera decidido esperar. Yo también me quedé quieta. No recé. No pedí nada. Solo miré. Y en ese mirar, sentí una mezcla que no supe separar, culpa, ternura, alivio, y algo más profundo, más oscuro. Escuché murmullos, milagro, advertencia, castigo. Pero ninguna palabra encajaba del todo. Porque lo que vi en ese rostro no fue dolor. Fue una tristeza dulce. Humana. Demasiado humana. En ese instante entendí que la fe no siempre consuela. A veces refleja. Y mientras la Virgen seguía llorando, supe que ya no había vuelta atrás. Porque lo que había despertado en mí, ahora también había sido visto por todos. Después de las lágrimas, llegó el silencio. No el silencio reverente de la oración, sino otro más pesado, más vigilante. La capilla fue cerrada. La imagen cubierta. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos lo pensaban. Yo lo sentía en cada mirada que se apartaba demasiado rápido, en cada paso que se detenía cuando yo entraba. Aquella noche no busqué nada. No recé. No me arrodillé. Me acosté boca arriba con las manos abiertas, como si ya no tuviera nada que esconder. Y fue entonces cuando lo entendí, el placer no siempre responde al deseo. A veces llega cuando una deja de resistirse. No hubo visiones. No hubo voces. Solo una quietud profunda que descendió lentamente como un manto tibio. Sentí mi respiración volverse más lenta, más consciente. Mi cuerpo no pedía. Mi mente no imaginaba. Y aún así algo me atravesó con una suavidad inquietante, como si el alma encontrara por fin un lugar donde descansar. Pensé en Dios. No como juez. No como castigo. Pensé en Él como presencia. Y esa idea tan simple fue suficiente para que todo se intensificara. No fue exceso. Fue plenitud. Un instante suspendido donde la culpa no encontraba dónde apoyarse. No lo pedí y pensé. No lo provoqué. Y esa fue la verdad más perturbadora. Porque siempre me enseñaron a temer lo que deseo, pero nadie me preparó para lo que llega cuando aceptas. Cuando todo pasó me quedé inmóvil con los ojos abiertos, sintiendo el eco de algo que no sabía nombrar. No había vergüenza. Tampoco orgullo. Solo una certeza serena, algo en mí había cambiado de lugar. Esa noche comprendí que el verdadero peligro no es el placer. Es descubrir que puede existir sin culpa. Y desde entonces el silencio ya no me asusta. No me lo dijeron de frente. No hizo falta. La palabra se deslizó por los pasillos como una sombra, impura. La escuché en murmullos que se apagaban al verme pasar, en oraciones que se volvían más largas cuando yo entraba, en miradas que ya no buscaban mis ojos. No había acusación formal. Solo una distancia nueva, cuidadosamente construida. Me pidieron silencio. Más silencio del habitual. Me asignaron tareas solitarias lejos del altar, lejos de la imagen cubierta de la Virgen. Limpiar, ordenar, esperar. Como si el trabajo manual pudiera borrar lo que había despertado dentro de mí. Acepté sin discutir. No por obediencia, sino porque necesitaba ese aislamiento para escucharme. En la soledad, algo se aclaró. Comprendí que no me rechazaban por lo que hice, porque no había hecho nada, sino por lo que sentí. Por no haber negado una experiencia que no sabían explicar. La fe, entendí, tolera el sacrificio, pero desconfía de la transformación.
Una noche, mientras barría el claustro vacío, sentí de nuevo esa presencia. No intensa. No abrumadora. Simplemente ahí. Como una compañía que no exige. Me detuve. Cerré los ojos. No recé. No pedí absolución. Y por primera vez no sentí miedo de ser vista. Si soy impura, pensé, ¿por qué me siento más entera? La pregunta no buscaba respuesta. Se sostuvo sola, firme, serena. Porque algo en mí había cambiado de eje, ya no necesitaba ser aceptada por todos para sentirme en paz. Bastaba con no traicionarme. Ese fue el verdadero quiebre. No cuando me señalaron, sino cuando comprendí que aún así no estaba sola. Y supe que después de eso, nada volvería a ser como antes. El día que dejé de pedir perdón no fue un acto de rebeldía. Fue cansancio. Un cansancio profundo, antiguo, como si mi alma hubiera pasado demasiado tiempo inclinada. Me desperté antes del alba y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí urgencia de justificarme ante Dios. Caminé hasta la capilla cerrada. La puerta seguía sellada, la imagen oculta, el misterio suspendido. Me senté frente al altar vacío y respiré. No había palabras formándose en mi mente. No había súplicas. Solo una presencia tranquila, amplia, como un espacio que por fin se abre. Pensé en todas las veces que pedí perdón por sentir. Por dudar. Por no huir. Y entendí algo con una claridad dolorosa, nadie me había pedido que lo hiciera. Yo misma había cargado con esa culpa, como si fuera necesaria para merecer fe. Cerré los ojos. No recé. No confesé. Me quedé allí entera sin bajar la cabeza. Y en ese silencio distinto sentí algo nuevo. No intensidad. No placer. Cercanía. Como si aquello que siempre busqué afuera hubiera estado esperando este gesto mínimo, dejar de acusarme. No hubo señales visibles. Ninguna voz. Ningún estremecimiento. Pero dentro de mí algo se acomodó como una pieza que encaja después de una larga búsqueda. Comprendí que la fe no siempre se expresa en obediencia. A veces se revela en la confianza de quedarse tal como una es. Abrí los ojos. El altar seguía vacío. Y aún así no sentí ausencia. Ese día supe que el perdón no siempre se pide. A veces simplemente se deja de necesitar. Y con esa certeza me levanté distinta, preparada para lo que viniera. Nadie supo explicar lo que ocurrió después. No hubo comunicado. No hubo castigo público. La capilla volvió a abrirse una mañana cualquiera, como si el tiempo hubiera decidido fingir normalidad. La imagen de la Virgen estaba limpia, seca e inmóvil. Sus ojos cerrados otra vez. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. Me acerqué sola. Sin prisa. Sin expectativa. Me detuve frente a ella y sentí una calma distinta, madura, sin temblores. Ya no buscaba señales. Ya no temía respuestas. Entendí que hay misterios que no se revelan para ser comprendidos, sino para transformar. Pensé en las lágrimas. En los susurros. En la palabra impura flotando como una herida ajena. Pensé en el placer que no pedí y en la culpa que aprendí a soltar. Y entonces lo supe, la Virgen no lloró por escándalo ni por advertencia. Lloró porque lo humano había tocado lo sagrado sin pedir permiso. Y eso para muchos es insoportable. Apoyé la frente en el altar. No recé. No pedí absolución. Solo agradecí en silencio. Porque por primera vez mi fe no nacía del miedo ni del sacrificio, sino de una aceptación profunda de quién soy. De todo lo que sentí. De todo lo que sobreviví. Al levantarme no sentí despedida. Sentí continuidad.
Como si Dios no hubiera estado observando desde lejos, sino caminando conmigo todo este tiempo, incluso cuando dudé. Incluso cuando temblé. Tal vez nunca sabré por qué lloró la Virgen. Tal vez nadie deba saberlo. Pero hay verdades que no necesitan ser dichas para ser reales. Y la mía es esta: placer y culpa no me separaron de la fe, me llevaron hasta ella. Y con eso, al fin, pude marcharme en paz. Nunca volví a hablar de ello. No porque lo negara, sino porque entendí que algunas verdades se marchitan cuando se explican. Me fui del convento sin ruido, sin juicio público, sin milagros nuevos que alimentar la curiosidad ajena. A veces, al cerrar los ojos, aún recuerdo el silencio. No como ausencia, sino como compañía. Ya no busco respuestas. No necesito saber si fue Dios, la Virgen, o algo en mí que despertó demasiado tarde para ser ignorado. Solo sé esto: la fe no siempre salva. A veces despierta. Y no todos están listos para eso.